Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a repasar los conceptos de trigonometría con el programa GeoGebra. Tenemos el programa GeoGebra clásico, versión 5, y lo primero que vamos a hacer es crear dos deslizadores. Uno que va a ser de un ángulo de 0 a 360 y el otro que va a ser el deslizador del radio. Voy a escribir R mayúscula y lo voy a variar de 0 a 5 en incrementos de 0.5, o sea de 0,5. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es poner el punto 0, 0, lo voy a poner aquí, o coordenadas 0,0 y le doy a Enter. Ya tengo ahí el punto y ahora voy a seleccionar una circunferencia de centro y radio. El centro va a ser O y el radio va a ser R, con lo cual lo voy a controlar con este deslizador. Bien, ahora lo que vamos a hacer es definir la ecuación del eje X, y igual a 0, y aquí tengo el eje X. Ahora me voy aquí a punto en objeto y señalo este punto de la circunferencia que es el punto de corte con el eje OX. Voy a este de simetría, este apartado, la rayita con los dos puntos simétricos, y voy a elegir rota alrededor de un punto. Y señalo el punto A, digo que en el punto 0 y me pide el ángulo. Pues el ángulo lo voy a poner aquí, la alfa, para controlarlo también con el deslizador del ángulo. Con lo cual, si os fijáis, este punto lo puedo mover con el ángulo sin más que mover el deslizador del ángulo. A este punto que acabamos de poner, y lo voy a decir que lo renombre, y lo voy a llamar C mayúscula. Ya lo tengo renombrado. Y ahora me voy aquí a segmento, y trazo el segmento que une O con ese punto, con C, que evidentemente es el radio. Bien, ahora lo que voy a hacer es darle aquí a intersección, voy a señalar el eje, voy a señalar el eje X y luego este segmento que acabo de definir. Bien, voy a borrar estos puntos. Y ahora voy a decirle aquí que hay el ángulo. Voy a señalar el eje X, así, y voy a señalar este segmento. Y este ángulo es 36 grados y lógicamente coincide con el ángulo que estamos controlando aquí. ¿Veis? Como siempre coincide, ya tenemos definido el ángulo aquí. Bueno, ahora me interesa trazar la vertical desde este punto hasta el eje X. Entonces voy a escribir en la línea de entrada X igual, quiero que me dé la X del punto C, esa recta, la recta que da la X del punto C. Y ahora sí, quiero que me dé el punto de intersección, señalo esto, señalo esta recta y señalo el eje X. Y me aparece aquí un punto B. Bueno, voy a quitar esta recta que no la voy a necesitar y ahora lo que voy a hallar es el segmento que pasa por C y por B. Bien, si os fijáis aquí hay un triángulo rectángulo. Voy a darle aquí a polígono y voy a señalar los tres puntos, el O, el C, el B y nuevamente el O. Y tenemos nuestro triángulo rectángulo, que si variamos el ángulo lo vamos pasando por todo el triángulo, por toda la circunferencia, perdón. Muy bien. Bueno, vamos a cambiar el ángulo, vamos a poner un ángulo menor de... Bien. Tengo que el seno sería el cateto opuesto, que es este segmento, partido por la hipotenusa. Y el coseno sería el cateto adyacente, el cateto contiguo, partido también por la hipotenusa. Bien, si ahora hiciéramos el radio igual a 1, ahora el seno de este ángulo sería el cateto opuesto, partido por la hipotenusa, pero como la hipotenusa es el radio y el radio vale 1, pues sería el cateto opuesto partido por 1. Con lo cual el seno de este ángulo, en esta circunferencia que se llama goniométrica, que es una circunferencia de radio unidad, coincide con el cateto opuesto. Y el coseno es cateto contiguo partido por la hipotenusa. Y como la hipotenusa vale 1, el radio vale 1, pues el coseno va a coincidir con el cateto contiguo. Esa es la utilidad de la circunferencia goniométrica. Vamos a definir nosotros ahora, aquí, vamos a definir Q, voy a llamarlo, igual
a seno, abre paréntesis, y aquí voy a poner el alfa, cierra paréntesis, y le doy a Enter, y ahí me aparece el seno, que si os fijáis, coincide con lo que habíamos dicho que era H, H era este cateto opuesto. Ahora vamos a llamar a R igual al coseno, y lo voy a llamar coseno, abre paréntesis, y la alfa. La alfa, cierra paréntesis, Enter. Y la S la vamos a llamar a la tangente. Tangente, abre paréntesis, de alfa, cierra paréntesis, Enter. Bien, fíjense que este es el seno, que coincidía con este cateto opuesto. El coseno va a coincidir con el cateto adyacente, que aquí era C1. Y ahora vamos aquí, a donde están los deslizadores, vamos a poner texto para poner esto de una manera un poco más grande. Entonces vamos a poner seno, voy a poner aquí símbolo básico, voy a poner el alfa, igual a objeto, y el objeto este era Q, me parece, ¿no? Pues elijo la Q y le doy aquí. Como me sale muy pequeñito, pues me pongo en él, botón derecho, propiedades, me voy a texto, en vez de pequeño, mediano, en negrita, y en color pues lo voy a poner rojo. Vale, pues ya está. Ahora vamos a hacer lo mismo, entrando otro texto que ponga coseno de alfa, la alfa ya la tengo aquí, igual a el objeto que nosotros lo habíamos llamado R. Nuevamente me voy aquí encima, propiedades con el botón derecho, y lo voy a poner en azul, y el texto en vez de pequeño, mediano y en negrita. Y ahora me voy a ir a poner otro texto que sería la tangente. Le doy a otro texto, lo voy a poner aquí por ejemplo, que sería la tangente de alfa, bueno, ya alfa lo tenéis aquí, igual a lo que nosotros habíamos llamado S. Lo tengo que elegir de aquí, de objeto, o simplemente señalarlo de aquí, como queráis, como más os guste. Y ahora eso, me voy ahí, botón derecho, propiedades, mediano, negrita, y el color, pues, por ejemplo, violeta. ¿Vale? Y lo tengo aquí. Bien, ya tengo el seno, vamos a poner el coseno aquí al lado, y la tangente de ese ángulo. Vamos a ver algo curioso. Si yo aumento el radio, fíjense que el seno, el coseno y la tangente no se están moviendo. Tienen el mismo valor. Y esto para todos los ángulos. Si yo tengo otro ángulo, por ejemplo este ángulo, fíjense que variando el radio, ni el seno, ni el coseno, ni la tangente dependen del radio. Bien, voy a tratar ahora que me dibuje GeoGebra la función seno de alfa. Para eso voy a poner un punto, voy a definir un punto aquí en donde pone entrada, P, que va a tener de componentes P mayúscula, abro paréntesis, la componente horizontal va a ser el ángulo, que para nosotros es alfa, lo elijo de aquí, y la componente vertical pues va a ser el seno de alfa, que nosotros lo hemos llamado Q, ¿verdad? Pues Q. A este punto, botón derecho, propiedades, lo voy a poner en rojo, el estilo lo voy a hacer más grueso, y lo que voy a hacer ahora, me voy a ir al ángulo de 0 grados, y lo que voy a hacer ahora es activar el rastro. Selecciono rastro, quito esto y voy variando el ángulo. Y veréis que estamos aquí al final del primer cuadrante, ahora entramos en el segundo cuadrante, que el seno sigue siendo positivo. Llegamos a 180 grados, donde el seno vale 0. Y ahora el seno va a ser negativo en el tercer cuadrante y en el cuarto. Esa es la función seno. Si ahora, en vez de ese punto, pongo un punto Q aquí debajo, punto Q mayúscula, que tiene
es igual a alfa, pero ahora en vez de la segunda componente poner el seno, pongo el coseno, que era R me parece, ¿no? Sí, R. Y vuelvo a empezar aquí en 0. Le voy a este punto a propiedades, botón derecho, voy a darle el mismo tamaño que el otro y el color pues azul, este azul. Y ahora voy a activar el rastro de este punto. Voy a quitar esto y voy a activar el rastro. Y entonces voy a empezar a variar el ángulo. Y ahora me está dibujando el seno y el coseno, que vemos que en 45, uy, que no me sale 45. Bueno, en 45 es donde se cortan, porque el seno de 45 y el coseno de 45 son iguales. Y ahora vemos que el seno y el coseno son dos funciones que están desplazadas 90 grados. Fíjense cómo en el tercer cuadrante el coseno y el seno son negativos, pero en el cuarto cuadrante ya el coseno es positivo, aunque el seno es negativo. Sería bonito ver esto en un ángulo mayor. Voy a darle aquí a alejar. Vamos a mover esto para bajarlo un poquito. Y el ángulo vamos a darlo a 0. Y este lo voy a variar, el ángulo, le doy a propiedades, y en vez de 0 a 360 vamos a coger pues más de un ángulo mayor, correspondiente por ejemplo a 1080 grados, que son 3 vueltas. Vamos a ponerlo así, 1080, vale. Entonces, si os fijáis, vamos a poner el radio un poquito más grande para que se vea mejor, y si yo voy aumentando el ángulo, bueno, ahora no estamos con el rastro, vamos a poner la tangente aquí para que se vean bien, el coseno y el seno, vamos a irnos a 0 nuevamente y vamos a activar el rastro de estos dos puntos, rastro y rastro. Entonces si empezamos, bien, si no he podido activar el rastro. Bien, ahora si variamos, vemos como sí que aparecen las dos funciones. Y aparecen esas, aquí tenemos que el seno y el coseno están desplazados, pues 90 grados. Es importante que veamos que estos valores que aparecen aquí no son en grados, son en radianes. El ángulo GeoGebra nos lo va a transformar siempre en radianes. Y ahora podemos definir también un punto para definir la función arcoseno, ¿vale? La función arcoseno es la función inversa del seno y la arcocoseno la inversa del coseno. Si definimos el arcoseno, pues vamos a poner otro punto, vamos a llamarlo, para no emplear un nombre que hayamos, ya que R ya lo hemos empleado, vamos a poner H mayúscula. Y va a tener de coordenadas este punto, en vez de alfa, pues el seno de alfa primero, que el seno de alfa era Q. Y luego alfa. Es decir, justo las coordenadas, lo que era X ahora es Y, y lo que es Y ahora es X. Perdón, no ha salido. Entonces le doy aquí a alfa. Y ahora sí. Este punto lo voy a dar a propiedades, botón, y lo voy a poner en un color pues azulito, por ejemplo este azul. Vale, y el estilo pues ese sí, el mismo de antes. Bien, entonces voy ahora a poner el rastro y vamos a ir, y fíjense cómo es el arcoseno. Es el seno pero en este eje, en el eje vertical. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.